Bienvenido al tercer vídeo del bloque de neumática e hidráulica de tecnología de cuarto de la ESO. En este vídeo vamos a abordar brevemente el principio físico de funcionamiento de la neumática, centrándonos en concreto en el estudio del aire comprimido. Para ello, los contenidos del vídeo son los siguientes. En primer lugar, hablaremos del empleo del aire comprimido en la neumática, además de sus ventajas. Después, hablaremos brevemente del concepto del aire, para después introducir el aire comprimido, así como el principio físico de funcionamiento de la neumática. Y en último lugar, hablaremos de la ecuación general de los gases perfectos, para acabar, como en el resto de vídeos, dejando un esquema resumen de los contenidos principales vistos en el vídeo. Como ya sabemos, la neumática emplea normalmente aire comprimido como fluido de trabajo. Entre las ventajas del empleo de este gas encontramos las siguientes. Es muy abundante en la naturaleza, es fácil de transportar y de almacenar en depósitos, no contamina, por lo que puede liberarse directamente a la atmósfera, no precisando de un circuito de retorno. Es seguro, ya que no existe peligro de incendio. Es muy resistente a las variaciones de temperatura. Permite altas velocidades de trabajo y gracias a él en neumática hay una gran facilidad de regulación de velocidad y de fuerza. A continuación, vamos a estudiar más detalladamente el comportamiento y las características del aire comprimido, pero antes vamos a ver brevemente el concepto de aire. Como ya sabemos, el aire es un fluido compresible. Está formado por un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de otros gases, entre los que se encuentra el dióxido de carbono. Además, sus principales características es que tiene una alta compresibilidad, una baja viscosidad y que ocupa todo el recipiente que lo contiene, como el resto de fluidos compresibles. En cuanto al aire comprimido, podemos decir que este es el aire tomado de la atmósfera y encerrado, reduciendo su volumen en un espacio sometido a una presión mayor a la presión atmosférica. Si después de comprimido dejamos que se expanda, reduciendo la presión, el aire realizará un trabajo útil. Como vemos, el comportamiento es similar al de un muelle cuando se comprime y después se deja libre. Sin entrar en detalle, podríamos decir que en esta particularidad del aire comprimido se basa el principio físico de funcionamiento de la neumática. A continuación, vamos a estudiar más detalladamente el aire comprimido. El comportamiento del aire, y por tanto del aire comprimido, puede asemejarse en gran medida al de un gas perfecto, por lo que podemos estudiar su comportamiento a través de la ecuación de los gases perfectos. Esta ecuación relaciona tres magnitudes, la presión, el volumen y la temperatura, mediante la siguiente fórmula, donde P es la presión en newton metro cuadrado en el sistema internacional, la V es el volumen en metros cúbicos, la N es el número de moles, en mol, la R es una constante universal de los gases, cuyo valor es constante y es el que veis en la diapositiva, y la T es la temperatura, en Kelvin. En definitiva, conocido el número de moles N, si entre las variables presión, volumen y temperatura de un estado de un gas perfecto conocemos dos de ellas, podremos obtener la que nos queda a partir de la ecuación de los gases perfectos. Para estudiar esta ecuación con más profundidad, la aplicaremos a un gas que se encuentra en un sistema cerrado y que evoluciona de un estado inicial 1 a un estado final 2. Matizar que en un sistema cerrado no puede haber intercambio de masa, por lo que el número de moles es constante, pero sí que puede haber intercambio de energía, por lo que la presión, el volumen y la temperatura pueden variar. Por lo tanto, si nuestro gas en el estado 1 tiene una presión, volumen, número de moles y temperatura sub 1 y pasa al estado 2 con una presión, volumen, número de moles y temperatura sub 2, si aplicamos la ecuación de los gases perfectos a ambos estados, obtenemos las siguientes expresiones. Si las dividimos y tenemos en cuenta que el número de moles en el estado 1 y 2 es el mismo y que la R es constante, obtenemos la siguiente expresión. Si reorganizamos términos, nos queda esta fórmula, lo que en definitiva nos indica que en una transformación de un gas perfecto en un sistema cerrado, la presión por el volumen dividido por su temperatura permanece constante. Ahora vamos a ver las transformaciones más importantes de un gas en este caso. Una transformación isoterma es aquella en la que la temperatura permanece constante, lo que aplicado a la relación anterior nos da la siguiente expresión. Veamos un ejemplo.
Un gas que inicialmente ocupa 5 litros se comprime a temperatura constante hasta ocupar un volumen final de 1 litro. Si inicialmente se encuentra a una presión de 2 bares, ¿a qué presión se encontrará tras modificar su volumen? Si ordenamos los datos para el estado 1 y 2 y aplicamos la ecuación de la isoterma, obtenemos que la presión en el estado 2 es de 10 bar. Antes de continuar, destacar que aunque este ejercicio sea muy simple, hay que tener mucho cuidado con las unidades cuando se aplica la ecuación de los gases perfectos, ya que suele ser origen de muchos errores. Una transformación isóbara es aquella en la que la presión permanece constante, lo que aplicado a la relación anterior nos da esta expresión. Veamos otro ejemplo para este caso. Un gas que inicialmente se encuentra a 50 grados centígrados y ocupa un volumen de 5 litros, aumenta su temperatura a presión constante hasta ocupar un volumen final de 1 litro. ¿A qué temperatura se encontrará tras modificar su volumen? Pues al igual que en el caso anterior, organizamos los datos para el estado 1 y 2, aplicamos la ecuación de la isobra y obtenemos que la temperatura final es de 10 grados centígrados. En último lugar, tenemos la transformación isócora, la cual es una transformación a volumen constante. Y de nuevo, aplicando a la ecuación original, obtenemos la expresión que veis en la diapositiva. Y veamos un último ejemplo para este caso. Un gas que inicialmente se encuentra a 50 grados centígrados y tiene una presión de 10 bar, aumenta su presión a volumen constante hasta una temperatura final de 80 grados centígrados. ¿A qué presión se encontrará tras modificar su temperatura? Como siempre, organizamos las variables de los diferentes estados, aplicamos la ecuación y obtenemos que en el estado final el gas tiene una presión de 16 bar. Para que terminéis de practicar con la ecuación de los gases perfectos, os dejo este ejercicio. Y para que comprobéis que lo resolvéis correctamente, os dejo la solución, además de una pista. Para finalizar el vídeo, os dejo un esquema resumen con los contenidos más importantes vistos en el mismo. Espero que os haya servido, gracias por haberlo visto hasta el final y nos vemos en el siguiente. Un saludo.